número 1. Qué hermoso saber que Jesús está aquí con nosotros, hermano. Y déjeme decirle algo. Cuando Dios nos pide que hagamos algo nosotros, como lo que nos pidió esta noche, es porque algo precioso viene. Es porque algo sobrenatural, algo que, hermano, dice Pablo, que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Entonces, hermano, Dios tiene cosas lindas. Juan capítulo 1, versículo número 1. Dice, en el principio, tal vez usted va a escuchar que tal vez es un poquito distinta esta versión, palabras a las que usted tiene. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien, entonces, primero explico, dice, en principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Sí? Usted lee la primera carta a Juan, ahí le explica mucho mejor que el verbo es Jesús. Jesús. Entonces, en la gramática, dice que, hermano, si en una oración no existe el verbo, no se puede hacer una oración, porque el verbo es lo que le da la acción, el movimiento a la oración. Entonces, el verbo Jesús estaba con Dios, y el verbo Jesús es Dios. Ahora, versículo 14, la palabra, cuando dice verbo es palabra, verbo es Jesús, es palabra. El verbo, la palabra se hizo carne. Oiga, esto es importante porque aquí es donde comienza nuestra enseñanza. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Okay, primero vamos a establecernos en esa frase que dice, y el verbo se hizo carne. Entonces, déjame decirle lo primero: toda palabra en nosotros se va a hacer carne, porque es la que nos va a enseñar el modo de vida que nosotros queramos llevar en esta tierra. Dios nos dé la sabiduría y la gracia, y podamos nosotros comprender en el nombre de Jesús cómo es que el Señor quiere que vivamos. Para que nos demos cuenta, ahí repito, tal vez hermano Coca nos prepara unos versículos ahí que quiero leer, para más rápido. Mateo capítulo 7, versículo 28. Si usted me lo lee, pues mucho mejor. Marcos 1, 27 y Mateo 8, 26. Eso es para nuestra introducción. ¿Cómo es que el Señor hablaba? Vamos a ver cómo es que el verbo se expresaba. Mateo capítulo 7, versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Oiga, ¿qué dice? La gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Entonces, de sus palabras. ¿Por qué? Porque, hermano, él enseñaba, dice el versículo 29, que él enseñaba no como los escribas, sino como ¿quién? Con autoridad. Entonces, hermano, fíjese cómo era la palabra de Jesús. Él enseñaba con autoridad. Entonces, primero, el lenguaje de un conquistador tiene que ser un lenguaje con autoridad. Segundo, como Jesús es nuestro ejemplo, entonces veamos lo que dice Marcos 1, 27. ¿Lo tiene usted? Marcos 1, 27. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus del mundo y le obedecen?
Dice que él les estaba, dice, ¿qué enseñanza nueva es esta? Entonces, estaba hablando un lenguaje nuevo, algo que ellos nunca, hermano, habían escuchado. Por eso se sorprendían y decían, pero ¿y este de dónde? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Miren la forma como se expresa. Lo que está diciendo, no lo habíamos oído antes. Y miren que con autoridad les hablaba a los espíritus. Y los callaba y los echaba afuera. Entonces, ese lenguaje no lo habían oído ellos. Era diferente. Ahora, Mateo 8:26. Y Juan 8:23. Él les dijo, ¿por qué tenéis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Oye, hombres de poca fe, les dice. Y viene, ¿y a quién le habla? ¿A quién le habló? ¿Al viento? ¿Y a quién más? Mire qué lenguaje ese. Reprende a los vientos y reprende al mar. ¿Qué lenguaje? No, los discípulos se quedaron asombrados. Le habló al viento y el viento se detuvo. Le dijo al mar que se aquietara y se aquietó. ¿Qué clase de lenguaje es ese? Yo no he oído a nadie hablarle al viento y que se detenga. Y el mar y que se calme la mar. Este hombre trae un lenguaje distinto. ¿De dónde viene? ¿De dónde ha salido? Ahora, ¿qué dice Juan 8:23? ¿Quién lo tiene? Y les dijo, vosotros sois de abajo. ¿De abajo? De abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo soy de este mundo. Oiga, lo que está diciendo. Perdón, yo no soy de este mundo. ¿Qué está diciendo ahí? Ustedes son de abajo, y como son de abajo, hablan los que de abajo lo que los de abajo hablan. Pero yo soy de arriba. Entonces mi lenguaje es distinto, porque yo hablo como los de arriba. Hermano, entonces acá comienza nuestra plática. Usted y yo no tenemos que hablar como los de abajo. Tenemos que hablar como los de arriba. ¿Verdad que sí? Hermano, yo me he encontrado acá con unos problemas bien difíciles. Porque a veces, cuando he venido de Guatemala, a veces aterrizo en lugares donde nadie habla español. Y oiga, y la gente